Hola, soy el licenciado Salomón Aquino y te doy la bienvenida a la asignatura Informática y Sociedad. En esta sesión vamos a desarrollar el tema Tecnología en las civilizaciones antiguas. Para ello vamos a seguir la siguiente agenda. Al principio vamos a dar una introducción acerca de qué son las civilizaciones antiguas. Luego después vamos a hablar sobre los inventos más célebres de esta época. Vamos también a dar alguna información acerca de cómo era la vida en esa época, qué actividades tecnológicas se desarrollaron, qué comunicaciones, cuáles herramientas y cuáles construcciones también se hicieron en esa época. Y por último vamos a ver cómo la tecnología desarrollada en las civilizaciones antiguas impactó al medio ambiente. Bien, te invito a que te unas conmigo y que juntos estudiemos estos temas. El objetivo de aprendizaje de esta sesión es que al finalizar la sesión, los estudiantes serán capaces de describir la tecnología utilizada en las civilizaciones antiguas. Como introducción, podemos decir que la Edad Antigua se desarrolló aproximadamente desde el año 3000 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Este es un periodo de tiempo que comenzó con la aparición de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano, abarcando aproximadamente unos 3800 años que coinciden con el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones antiguas. Apareció también el poder político, aparecieron religiones organizadas, también se dieron prestaciones de trabajo obligatorio y también aparecieron los impuestos. Y también apareció el comercio a largas distancias. Este es el periodo donde nosotros estudiamos en las asignaturas de sociales lo que son las culturas de diferentes épocas. Algunos historiadores atribuyen que en esta época el desarrollo tecnológico fue escaso y que piensan de que eso se dio sobre todo por la existencia de esclavos, ¿verdad? Es decir, las personas se acomodaron y permitían que los esclavos hicieran todos los trabajos más fuertes, más sucios, los trabajos que no querían desarrollar. Y por lo tanto no se sentía la necesidad de producir innovaciones que facilitaran las tareas manuales y repetitivas porque éstas eran asignadas a los esclavos. Algunos inventos célebres de la Edad Antigua son: los sumerios inventan la escritura cuneiforme alrededor del año 3000 a.C. Y también otro invento fue que el ingeniero Imhotep introdujo la piedra natural para el desarrollo de construcciones y a su vez construyó la primera pirámide, aproximadamente en el 2650 a.C. En esta época histórica viene marcada sobre todo por estados teocráticos. La aparición de las primeras ciudades-estado en Grecia y la conformación de los primeros estados territoriales en el Imperio Romano. Las aportaciones griegas fueron más científicas y filosóficas, que hasta este momento todavía tenemos aportaciones de ellos, y mientras que los romanos se dedicaron a perfeccionar técnicas antiguas con una fidelidad evidentemente práctica, como la ingeniería militar y la ingeniería civil. ¿Cómo era la época de la Edad Antigua? Recordémonos que los poblados venían saliendo de la Edad Neolítica, de la piedra antigua. Y esos poblados que comenzaron en el periodo neolítico empezaron a crecer y se convirtieron en ciudades. Estas generalmente surgidas alrededor del Oriente Medio y del Mediterráneo. También podemos ver que la estructura social se volvió más compleja y más jerárquica.
formándose los primeros estados e imperios, como los conocidos como Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, que son cosas que se han estudiado antes. El crecimiento de las ciudades trajo consigo una gran necesidad de intercambio de productos, ya que la caza y la pesca y el cultivo en sus alrededores se van haciendo progresivamente más difíciles. También podemos decir que en esa época se empezó a desarrollar el comercio y se mejoró el transporte, tanto por tierra como por mar. La expansión de los imperios y de los intercambios comerciales crearon la necesidad de la comunicación a distancia, por lo cual aparece el correo. ¿Cómo era el correo de esa época? Pues eran personas que llevaban el mensaje de un lugar a otro. No estén pensando que era el correo electrónico, ¿verdad? Eso ya es más reciente. La actividad tecnológica que se desarrolló en la Edad Antigua fue gracias al invento del alfabeto. Podemos decir que el alfabeto fue la gran innovación tecnológica de esa época. ¿Por qué? Porque ya con el alfabeto se rompe la barrera entre la prehistoria y la historia. ¿Por qué? Porque se empiezan a escribir los eventos cuando ya se cuenta con un alfabeto para hacerlo. Es decir, ya se puede dejar registro de eventos, se puede mejorar la transmisión del conocimiento y también permite la posibilidad de comunicarse a largas distancias. Además de eso, en esa época se buscaba buenos soportes para la información escrita, es decir, soportes como el papel, como el papiro y el pergamino. En descubrimientos recientes se encontró, por ejemplo, la piedra Rosetta, la cual en Egipto narra las historias de los faraones y las narra en diferentes idiomas, incluso en griego y en cuneiforme. Entonces, ustedes pueden ver acá más o menos una forma de qué consistía el alfabeto egipcio. Entonces, eso fue bien importante para poder hacer la diferencia que a partir del descubrimiento del alfabeto se empieza la historia. Es decir, a partir del momento en que ya empezamos a escribir lo que nos está pasando, los eventos que están pasando, empieza la historia. Además de eso, en la Edad Antigua hay tres cosas que se vieron como magnificadas. Una fue las comunicaciones, otra fue las herramientas y también las construcciones. Es decir, el crecimiento de las ciudades y de los estados fue posible debido a las mejoras en las comunicaciones, que consistió en la construcción de mejores y más grandes barcos en vías de comunicación terrestres como las calzadas romanas que hasta hoy en día se pueden ver que existen. Entonces se desarrolló, ¿verdad?, mejores comunicaciones gracias a esas dos cosas, a los barcos y a las calzadas romanas. También otro factor de gran importancia fue la fabricación de herramientas más confiables y más eficaces para la vida urbana y también para la expansión militar. Gracias al descubrimiento de los metales, el hierro, el cobre y el bronce principalmente, se desarrollaron mejores armas y pues ya se contaba con algunos principios como la polea, como las palancas para fabricar mejores herramientas y armas. La construcción de grandes edificios públicos y la necesidad de medios de transporte de personas y mercancías también impulsaron la creación de las primeras máquinas simples, lo que acabamos de mencionar. Es decir, ya usaban la palanca, la polea, el plano inclinado, lo cual les permitían desarrollar grandes obras de arquitectura y de ingeniería civil, como por ejemplo templos, puentes, acueductos, calzadas. Fue desarrollado gracias a que ya contaban con esa tecnología. ¿Cómo impactó al medio ambiente la Edad Antigua? El crecimiento de la ciudad
agrava la sobreexplotación de los recursos de las regiones próximas a los grandes núcleos de población, trayendo consigo deforestación y extinción de especies animales y de especies vegetales. En esta diapositiva vamos a ver una tabla que resume la etapa de la Edad Antigua. ¿Qué podemos decir? Pues, ¿cuáles fueron los nuevos objetos? Pues, herramientas y utensilios de metal. ¿Cuáles fueron los nuevos materiales? Hierro, cobre, bronce, papel. ¿Cuáles fueron las nuevas tecnologías? El alfabeto, la metalurgia y las máquinas simples. ¿Cuáles fueron las nuevas fuentes de energía? Bueno, ya existían. Fuente y trabajo animal. Nuevos medios de transportes, vehículos o carros de tracción animal y barcos más grandes. Nuevos medios de comunicación, el correo. Nace allí el correo. ¿Y qué impacto ambiental tuvo la Edad Antigua? Pues mucha deforestación y también extinción de especies. Bien, con eso pasamos a lo que es la bibliografía. Te la presento acá. Tú la puedes consultar, la bibliografía obligatoria y también las lecturas adicionales, las cuales están en estos enlaces, pero también van a estar disponibles a través del aula virtual. Con eso no me queda más que agradecerte por tu atención y espero contar con tu participación en la próxima sesión. Muchas gracias.